Hoy quiero hablar del tercer objeto de aprendizaje titulado Mercados y Operaciones Internacionales. Vamos a hablar del mercado de divisas y cuáles son esos instrumentos que podemos utilizar para mitigar de pronto la volatilidad del precio de los activos subyacentes, como son los commodities, las acciones, las tasas de interés y las divisas. Porque solo puede ser con estos productos, porque estos productos son aquellos que se pacta su valor en la bolsa de acuerdo a la oferta y la demanda del momento. Entonces, para poder cubrirnos de esta volatilidad que puedan tener en un futuro, lo que hacemos es que utilizamos unos instrumentos derivados. Entonces, ¿cuáles son estos instrumentos? Tenemos cuatro. Bueno, tenemos primero el mercado al contado, este se conoce como spot. Este va a ser un contrato de contado spot que va a ser un acuerdo de compra o venta de una cantidad de alguno de estos activos que acabo de nombrar específica. Listo. Este activo se va a pagar de contado y en el contrato entonces va a incluir el precio spot y este precio es el del momento, de acuerdo a la oferta y la demanda del momento, y se debe pagar 24 horas máximo, a las 24 horas de la transacción. Listo, este va a tener un precio fijo y este va a ser fijado en el mercado en este momento de la transacción. Tenemos el segundo va a ser el mercado a plazos, que se conoce también como forward. Un contrato a plazos o forward va a ser un acuerdo de compra o venta de una cantidad específica de un activo. Este se va a comprar o se va a vender 2 días después de la fecha en la que se firma el contrato y va a estar pagado a un precio fijado en el momento de la firma del contrato. Entonces, el precio que se fija no es el precio spot, que es el de hoy, porque no se va a hacer la transacción hoy, sino que se va a pactar un precio de acuerdo pues a la posición de compra o a la posición de venta para que se haga ese intercambio o se haga pues la compra o la venta en un plazo de 2 días. Listo. Entonces, acá podemos tener dos tipos de posiciones. Puede ser una posición larga, que va a ser, el que tiene la posición larga es el que acepta la compra del activo en una fecha y un precio pactado, o el que tiene la posición corta es el que se va a comprometer a vender el activo en la misma fecha y al mismo precio pactado. Listo. Este va a ser un compromiso entre las dos partes de compra y de venta. Tenemos una tercera, que es el mercado de swaps. Este no es uno principal pues, de los cuatro iniciales que les nombré, porque este va a ser una combinación entre el mercado spot y el mercado forward. Entonces, si yo quiero comprar, por ejemplo, una divisa, entonces la mitad la voy a comprar con el precio spot, o sea, el día de hoy, y tengo que pagar a las 24 horas máximo, y la otra mitad la voy a comprar en 2 días a otro precio que pactamos, y en 2 días entonces voy a comprar y me la van a vender a ese mismo precio. Acá esto pues lo utilizamos porque como en 2 días no sabemos cuál va a ser la tasa, entonces es una manera como de garantizar ya un precio fijo. Tenemos entonces otro instrumento derivado, este es mercado de futuros. Un contrato de futuros es un acuerdo de compra o venta de una cantidad específica de un activo en una fecha futura, entonces debe ser mayor a 2 días, porque si no sería un forward, entonces tiene que ser mayor a 2 días y también va a tener ya un precio pactado en el momento de cuando se firma el contrato. Ya entonces tenemos el último, que es el de opciones. Entonces una opción es un contrato que confiere al comprador el derecho, pero no la obligación de comprar o vender una cantidad determinada del activo a un precio fijo durante un periodo específico, hasta la fecha de expiración. Entonces, con esta opción va a ser muy similar al de mercado de futuros, porque acá también me van a dar una fecha. Entonces, en el futuro mayor a 2 días. Pero acá yo no voy a tener la obligación, como en el futuro, de comprar o de vender,
la cantidad pactada y al precio pactado. Acá yo voy a tener es la opción. Entonces yo tengo un derecho de comprar o vender al precio pactado, pero no es una obligación. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero comprar un commodity y compré un contrato de opción para comprar entonces el commodity en 2 meses y resulta que en 2 meses que ya lo quiero comprar, el precio spot del momento, o sea, ya en 2 meses, es más favorable si yo quiero comprar y el precio spot está más barato del precio que pacté en la opción, obviamente entonces yo no voy a hacer uso de la opción y voy a comprar en el precio spot. Pero si por ejemplo está más caro, entonces hago uso de la opción porque me tienen que mantener el precio que ya se pactó. Acá podemos tener entonces dos posiciones, la opción de compra que se llama calls y la opción de venta que se llama puts. Yo las puedo usarlas, pero no va a ser una obligación. ¿Listo? ¿Qué ocurre? Tenemos algo que se llama cobertura, hedging en inglés. Estos instrumentos derivados son los que utilizamos para cubrirnos de la volatilidad que pueden tener estos activos, los commodities, las acciones, las tasas de interés, las divisas. Como nosotros no sabemos cuál va a ser el precio futuro y nosotros ya especulamos una compra o una venta, entonces las utilizamos para poder cubrirnos un poco. ¿Listo? Con cobertura podemos tener, por ejemplo, una certidumbre de a cuánto voy a comprar o a cuánto voy a vender. No me va a interesar pues la especulación. La verdad yo quiero es ya tener pactado un precio y no tener que correr un riesgo. Entonces la cobertura se usa para evitar este riesgo. Igual con la cobertura tenemos algo que llamamos un riesgo base, ¿cierto? Porque no teniendo en cuenta las opciones, porque con las opciones yo tengo el derecho, pero no la obligación de utilizarla. Pero con lo forward o con el del futuro, yo sí tengo la obligación de comprar o vender en la fecha establecida a ese precio pactado. Entonces, acá yo voy a tener lo que se llama un riesgo base. Entonces, no estoy teniendo un riesgo a futuro de no saber cuál va a ser el precio del activo. Pero si estoy asumiendo un riesgo base porque yo estoy pactando un precio hoy y yo no sé en 2 meses cómo va a ser. Entonces, si en 2 meses me hubiera beneficiado más la tasa o el valor en ese momento, ahí entonces me va a tocar igual venderlo o comprarlo al precio que dije y entonces no me voy a ver tan beneficiado como si lo hubiera vendido en el precio spot de ese día, en esa fecha pues que había quedado de comprar o vender. Entonces con la cobertura siempre va a haber un poquito de riesgo, obviamente se mitiga mucho, pero siempre va a tener este riesgo que denominamos riesgo de base. Los invito entonces a que vean el PDF titulado Mercados y Operaciones Internacionales. Ahí está toda la teoría de este tercer objeto de aprendizaje. Hay unos videos que los invito a que los visiten, que los vean, explican un poco mejor estos temas y también hay unos enlaces para que complementen lo que aprendieron.